5 errores que cometemos al peticionar por crédito comercial. Ese va a ser el tema por el día de hoy, así que vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en Nuevo País Latino. Y para aquellos que se están sintonizando por primera vez, este es tu canal de inversión en bienes raíces. El tema de hoy va a ser todo acerca del crédito comercial. ¿Y por qué es tan importante? Te preguntarás. Bueno, por muchas razones. Uno, el crédito comercial no aparece en nuestro perfil del crédito personal, la cual quiere decir que podemos amontonar cierta cantidad de deudas en ella y no afectar nuestro puntaje crediticio en el FICO Score. Esa es una. La segunda, el tener crédito comercial nos permite tener acceso a más capital, sea para nuestro negocio o sea para la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque ese capital generalmente son aprobados por los prestamistas basado en el ingreso que genera el negocio o nuestras propiedades y no necesariamente en el ingreso personal. ¿Cómo les quedó lejos? Está bien chévere, ¿verdad? Lo que vamos a hacer hoy en día es que invitamos a una persona súper especial. Su nombre es Mike Banks y él es parte de Fund&Grow y está aquí en el episodio de hoy para enseñarnos todo acerca del crédito de negocio, cómo podemos aprender de ello, cómo podemos evitar ciertos errores de ese tipo de aplicaciones, ya que viene directamente del experto, y cómo nosotros podemos sacarle el mayor provecho y el mayor beneficio a esa liquidez que vamos a poder obtener gracias a ese tipo de crédito. Y para aquellos que están escuchando acerca de Mike Banks por primera vez, Mike Banks habla única y exclusivamente en inglés, entonces lo que vamos a hacer es que la entrevista va a ser en español. Mike nos va a responder en inglés y va a haber subtítulos en el español, pero al final de cada respuesta de él voy a hacer una recapitulación de todo lo que él dijo para que todos estemos en la misma página y obtengamos el mismo acceso a la información que él está a punto de compartir con nosotros en el día de hoy. Así que sin más que decir, démosle la bienvenida a Mike Banks. Y como les prometí, aquí tengo una vez más a Mike Banks de Fund&Grow. Mike, bienvenido una vez a Nuevo País Latino. Hola, thank you so much for having me today. Very excited to be sharing this information with your audience. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí en nuestra entrevista por el día de hoy. Entonces, por el interés del tiempo, lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter de lleno en las preguntas para que Mike comparta todo lo que sabe acerca de la experiencia de Fund&Grow y qué pueden esperarse ustedes, ¿no? Entonces, una vez más, como les había mencionado en la introducción, los latinos tenemos la tendencia de quererlo hacerlo todo nosotros mismos y no delegar nada. Pero tenemos a una persona aquí como Mike para informarnos que cuando se trata de algo como el crédito de negocio, el crédito comercial, a veces no es tan bueno hacerlo tú solo, sino más bien utilizar una persona que es experto, trabajar lado a lado con una persona que es experta en el tema. Entonces, Mike, me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles son los 5 errores más comunes, los 5 más comunes que cometen las personas cuando tratan de aplicar o peticionar crédito comercial por su cuenta, y cómo tú aconsejarías que ellos manejaran esa dinámica para no cometer esos errores en el futuro? Yeah, absolutely. So we see a lot of mistakes, a lot of things going wrong with clients when they try to apply on their own, or when we're letting them know what needs to happen before they apply. A lot of times they didn't realize these things. So I'm just going to get right into it. The first mistake, number one, numero uno, is applying with high credit card balances, right? So you can't be maxed out. You can't have really high limits. You got to bring them down to where it's about 35% across all the accounts. That's going to allow you to get approved with the maximum amount possible, because the bank doesn't want to lend to people who are looking like they're overextended, kind of like they're desperate for more credit if they're currently maxed out. So 35% is where you want to be, or under that. That's going to allow you to get the best approvals. Number two is applying under a new business. Now, you can be a new business and still get business credit, but if you apply with, like, let's say a brand new LLC, that's going to hinder your results. The best way to do it is to apply with a sole proprietorship. If you're new, let's say you just did 1 or 2 flips and you've been in the real estate game, dipping your toes in over the last couple years. Setting up a sole proprietorship allows you to match the years of industry experience that you've got, so that when you apply, you can show those 2 years of industry experience to the bank with the sole proprietorship. So the sole proprietorship gives you everything you need to make sure that the business credit doesn't show up on your personal credit report. It will report to the tax ID.
of the sole proprietorship. And it's really the best and easiest way to go about doing it, especially if you don't have a seasoned entity. You should definitely be using a sole proprietorship, because the bottom line is it doesn't matter what kind of entity you use. It's a personally guaranteed personal credit check requirement with every business credit application. So it doesn't matter what kind of entity you use. It's not going to change anything, but sole proprietorship is definitely the way you want to go if you're new to applying for business credit. Okay, so the third one is only paying minimum payments on your card. So that would mean like you've got, let's say you've got 50% balance compared to the limit, and all you're doing is making a minimum monthly payment. Before you apply, you want to make some aggressive payments, bring those balances down to under 35%, because the bank's going to see those aggressive payments and they're going to say, you know what, this person can handle the credit, we're going to give them more. But if you're just paying the minimum, they'll bring that up to us and they'll say, hey, why is the client only paying their minimum payment? And it's a little bit of a red flag, because it looks like you don't really have the ability to bring those balances down in a strong way. So pay those balances off. Like me personally, I'll pay my cards down every month. I might rack up, $5,000, whatever it is, on my personal cards every month, but I'm paying them down, as opposed to just using my credit card or just using my debit card. I'm using my credit card for everything because I get rewards points, and it would be dumb not to do that. And then I just pay it off at the end of the month, right? And that way I keep my scores at 800, because if I don't pay them off for a month or two, my scores are going down to like 750, 770, right around there somewhere. And if I'm going to apply for business credit, I'm definitely paying them down. So that's number 3. Number 4 is applying with negative credit remarks on your report. So if you've got some collections, late payments, whatever it is, we recommend getting those items repaired so that when you do apply, you're going to get better results. A lot of times people are like, oh, let's go, let's rush. Let's just get as much as I can right now. I don't want to wait. I can't wait. We get the impulsiveness and the need for instant gratification. But at the same time, we want to make things work out the best way possible. We want to get our clients the largest amounts possible. So if you've got negative items on there, get them removed. We have a credit repair company that we work with, that we've been working with for many, many years. They work with all of our clients from Fund&Grow. They do a great job. Credit repair is a must if you need it. Got to get those scores over 730 so that you actually will qualify for a substantial amount. Number 5 is previous negative banking relationships. Even when the credit report looks good, you still might have something with a direct lender, like an issue with that lender. So for example, let's say you had a Chase account 10 years ago and you charged it off, you never paid for it, but now it's not showing up on your credit report. But Chase still has record of that in their system. So if you do have any situations like that with a bank that's not showing up on your credit report, and you become a client with us, make sure you let us know. Or if you're going to do this on your own, make sure you try to avoid those banks that you've got a negative relationship with, because you're kind of just shooting yourself in the foot. You're going to get less of an approval if you go back to that bank versus going to a new bank that you don't have that negative relationship with, even though it's not showing on your personal credit report. That's something to keep in mind. And there is one other thing that isn't a part of the 5. It's kind of a bonus. So the other thing is applying and then just taking the initial decision and walking. That's something we recommend highly against doing. Don't ever just take the first decision. But the thing is, it could be hard to get through to someone who's actually a decision maker. You can spend 45 minutes on hold if you don't know how to reach that individual who is the decision maker, the underwriter. So that's another big thing. We say, make sure you get that application reviewed by a human being. And that's something that's easy for us to do. We submit about 1,500 to 2,000 applications every single month. So we're on the phone all the time with the decision makers. It's much easier for us. We're doing all kinds of volume. It's much easier for us to get your application moved forward and get it reviewed and overturned, because a lot of times the algorithm, it'll just approve you for a small amount, or it won't approve you at all. And you have good credit and it doesn't even make sense. And you're like, why am I denied? I have good credit. So that's why we stress the importance of having the application reconsidered and following up multiple times and pushing for a larger approval than you initially got. And it works all the time. I'm not just saying this because this is what we pay our employees to do. We've incentivized them
to follow up and push the lender for more, and they get paid based on the increases and approvals they get for our clients. So it's extremely important. It brings in about 70 to 80% more funding. After the initial auto approval, bunch of zeros in the initial auto approval column. When we look in our credit gain system in our CRM, it's not till the second, third, fourth follow-up where we start getting the increase, the overturns, the approvals. So it brings in a lot more funding. So that was like the bonus mistake that I see a lot of people make, because most people that are watching this right now probably applied for credit before. They got a decision of a denial or an approval, and that was it. They accepted it. But we're here to tell you that that isn't it, and there's ways to push and get more or get your denial overturned. Excelente, muchísimas gracias, Mike, por toda esa bomba de información que nos compartiste. Muchos lograron leer los subtítulos, pero para aquellos que a lo mejor están viendo desde el teléfono o no tuvieran la oportunidad de leerlo todo, lo que voy a hacer es una recapitulación relativamente corta para asegurarnos que todos estemos en la misma página, ¿no? Entonces, estuve tomando notas, así que lo voy a leer del teléfono. La primera es, el primer error, mejor dicho, es tener balances altos de crédito. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que tú tienes una tarjeta de crédito por unos $10,000 y lo utilizaste completamente en los $10,000 y de repente vienes a Fund&Grow y esperas que ellos te ayuden con ese servicio. Lo primero que te van a decir es que tienes que bajarle ese balance, y eso es no solamente con Fund&Grow, sino con cualquier persona o cualquier tipo de prestamistas, porque ningún banco, ningún prestamista quiere ver que tienes un balance alto de deudas. Lo ideal es estar por debajo de los 35% en este caso para poder calificar para más, porque si tienes las deudas muy altas, más bien eso se refleja negativamente en ti, porque simplemente va a demostrar como que no sabes manejar el dinero, y la otra es que simplemente estás desesperado o desesperada por adquirir más fondos monetarios. Ese es uno de los errores. El segundo, tener un negocio nuevo. Muchas personas, y lo he escuchado también en el caso de nuestros estudiantes, que a veces llegan y sacan una nueva LLC y van a donde Fund&Grow y dicen, oh, yo quiero abrir crédito bajo mi LLC, pero Fund&Grow no me deja. Y no es que Fund&Grow no te deje, sino que simplemente es cuestión de tiempo. Hay ciertas entidades, por eso es que tenemos tanta variedad de entidades aquí en Estados Unidos. Entonces, hay ciertas entidades que funcionan nada más para invertir en bienes raíces. Otras entidades funcionan única y exclusivamente para aplicar para crédito de negocio. Entonces, eso no quiere decir que una entidad es mejor que la otra o que es peor que la otra. Es simplemente saber qué entidad utilizar en el momento adecuado. Y en este caso, en el caso de Fund&Grow, sería utilizar el famosísimo sole proprietorship, porque te permite agregarle antigüedad a la compañía en sí, la cual te va a permitir a tener acceso a más crédito, porque ya tienes relativamente, por decirlo así, un historial creado, cosa que generalmente no podrías hacer inmediatamente con el LLC, al menos que dejes pasar mucho tiempo. Estamos hablando de un periodo de al menos unos 6 meses por ahí, ¿no? El tercer error: pagar el monto mínimo. Muchos de nosotros, y de hecho lo hemos dicho muchas veces en el canal de nosotros, que lo peor que tú puedes hacer a tu historial de crédito es simplemente pagar el mínimo. Siempre hay que pagar por encima del mínimo. Y en este caso, si buscas trabajar con Fund&Grow o si buscas aplicar para crédito de negocio en general, lo que deberías demostrar es tener un historial ya de varios meses comprobando que ya estás pagando más del mínimo. A veces pagar todo el balance completo si es posible, si tienes la capacidad de hacerlo, o si no, dejarlo hasta el 35%. Pero si no pagas la deuda, simplemente, una vez más, volvemos al error número 1, va a demostrar que tienes muchísimas deudas. Y es todo acerca del cambio de tu hábito. En vez de utilizar una tarjeta de débito para hacer compras, simplemente utilizas una tarjeta de crédito. Lo único que cambia es el metal, y simplemente agarras el dinero que tenías en la tarjeta de débito y pagas la deuda. Y lo mejor de todo es que cuando utilizas tarjetas de crédito, no solamente construyes tu crédito, sino que también tienes acceso a muchos puntos, la cual te permiten viajar de gratis, te permite utilizarlo como cashback para volver a reinvertirlo en tu negocio, o simplemente en cualquier otra inversión que tú tengas. La cuarta, tener lo que le llaman acá en inglés negative remarks. ¿Qué significa negative remarks? Por ejemplo, un problema con collection, una cuenta que no pagaste a tiempo y que simplemente la empresa, el hospital o el banco, la universidad, la entidad que sea, lo termina mandando a una agencia de colección de deudas, de collection, como le dicen acá en Estados Unidos,
y tener eso en tu récord. Entonces es muy importante que antes de proceder en la aplicación del crédito comercial o inclusive de trabajar con Fund&Grow, que logres trabajar en limpiar ese récord histórico que tienes bajo tu historial crediticio, de tal manera que simplemente desaparezca de tu perfil, la cual te va a permitir a tener acceso a más crédito y verte como una persona deseable, por decirlo así, delante de un prestamista. El quinto error, y de hecho tiene que ver con la cuarta, es tener un historial negativo con un banco en particular. Entonces Mike en este caso utilizó el ejemplo de Chase, por decirlo así. Entonces, si tú tuviste una cuenta hace, vamos a decir, unos 10 años atrás, pediste un préstamo en el banco de Chase y pasaron 10 años y todavía no lo has pagado. Obviamente en tu historial crediticio eso ya no va a aparecer en tu FICO score, en tu crédito, en tu reporte, porque simplemente ya excedió el periodo de los 7 años y por ende eso se sale de tu historial. Pero eso no quiere decir que el banco Chase no tenga el historial tuyo de ser, entre comillas, mala paga. Entonces, uno de los errores que hace mucha gente es que en el pasado, vamos a decir, por ejemplo, uno metió la pata con Chase, pasan 10 años después y van y aplican para una tarjeta de crédito en el banco de Chase. Chase se va a acordar de ti para siempre. A lo mejor el buró no lo tiene, pero Chase siempre te va a tener en el récord. Entonces, ¿por qué empezar ya con el pie izquierdo en un banco donde ya tuviste una mala relación y una relación que está quemada, entre comillas, ¿no? Y tenemos aquí un bonus tip que nos compartió Mike y ese bonus es simplemente darse por vencida de buenas a primeras, por decirlo así, ¿no? Muchos de nosotros, por falta de experiencia y por no tener la información o no tener ese don de poder hablar públicamente o no tener las conexiones completas, en este caso como por ejemplo en Fund&Grow, muchos de nosotros aplicamos por una tarjeta de crédito y ¿qué sucede? Nos niegan, a veces por falta de historial, la razón que sea. Y muchas personas ya tiran la toalla y renuncian en ese momento. Y por eso es que es importante utilizar servicios como los de Fund&Grow, en donde ellos establecen una relación ya con las entidades bancarias, con los prestamistas, con tus bancos, y ellos entran en la ecuación para negociar por ti. Entonces, muchas de las veces, cuando nosotros aplicamos bajo una compañía nueva, a veces nos niegan el crédito comercial. ¿Por qué? Porque dicho tal cual, no tienes historial, la gente no sabe quién eres y eso pasa por un sistema automático. Entonces, lo que hace el equipo de Mike en Fund&Grow es que ellos entran y directamente cogen el teléfono y llaman directamente a las instituciones bancarias y dicen, oye, pero tengo este cliente acá y tú le negaste el crédito. ¿Por qué? Entonces ellos se aseguran de buscar a alguien internamente en esas instituciones bancarias, una persona que en realidad se sienta a evaluar tu aplicación en vez de ser una decisión automática hecha por una computadora. Entonces, nunca, nunca, nunca tirar la toalla en el primer intento. Al final del día, si fuese tan fácil, todo el mundo lo estuviese haciendo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las preguntas. Ahora, la siguiente pregunta que tengo para Mike es que tenemos muchas personas que nos visitan en el canal y a veces a muchos de ellos se les hace muy difícil creer que sí se puede invertir en bienes raíces o inmobiliarios con una tarjeta de crédito. De hecho, muchos de ellos nos han dicho que han entrado directamente a un banco con una tarjeta de crédito y le han preguntado a la persona de la banca y decir, oye, tengo esta tarjeta de crédito, unos $30,000, ¿puedo comprar una casa con el down payment, sí o no? Y vienen y nos dejan en el comentario, oye, yo intenté eso, fui al banco y me dijeron que no se puede. Obviamente no se puede, el banco no le gusta ver que tú estás utilizando una deuda para adquirir otra deuda. Entonces, de hecho, hay maneras creativas de hacer eso. Entonces, May, me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles son algunos de los métodos creativos que tú recomiendas que las personas pueden utilizar para utilizar ese dinero para comprar inmobiliarios? Okay, so a lot of our clients are in real estate doing flips, buying rentals, wholesaling, whatever the case is. A lot of the people from Lucilia's audience are also doing real estate deals. That's like our primary client, real estate investors. They need the money the most. It takes money to make money, and having access to business credit allows you to basically buy properties outright. I know that's might be a hard pill to swallow at first, but it's very, very possible. It's happening every day. Our clients are doing it. I'm interviewing clients all the time that are doing exactly that. I've interviewed a guy recently. He's got 45 rental properties. He's already bought 3 more and refinanced them using the credit that we've got for them. And here's how it works. You can send a wire transfer from the business credit account to the title company,
and close just like a cash buyer would close when the cash buyer sends a wire from his checking account. The only difference is you're sending it from the credit line using the third party that we work with. We have a VIP liaison, so you get great service with them. They hold your hand through it and help you send the wire. It's very easy to do that and set that up. It doesn't take much time, super easy to do it. So a lot of clients are using the money to fund their rehabs, fund renovations, or buy properties as a cash buyer outright. And I've personally done it. I've done quite a few deals myself. Got a lot of clients I've interviewed. Tons of clients are using it for that purpose. And that's why a lot of people come to us, is because we're getting zero interest cash credit. You can use it basically as cash by sending that wire. I also just went and interviewed a client about an hour from the office. He built 3 duplexes right next door to each other. He bought the land. He funded the down payment with the credit we got for him, and he didn't have any issues doing that. So that's another scenario. But we've got people that are buying the properties. Another guy interviewed, he bought 6 of his first investment houses. He bought the first 6, all with the credit that we got for him. We got him over $200,000, and he was able to get into his first 6 investments, which he's holding, and he's already placing tenants in them and doing the cash out refinance. Because you could be a rental investor, landlord, BRRR, or you can do flips using the credit. It's the same process. You use the money to acquire the property, and then you either fix it up and flip it, or you fix it up, place a tenant, get it cash flowing, and then you can do the cash out refinance, get the money out of the property, and then repeat the process with the next property. We have a lot of clients doing that. But we have people from all different types of businesses too. We have doctors, lawyers, Amazon businesses, truck drivers, and like all types of different businesses use this program. But most of our clients are doing either real estate deals primarily, or they've got another business and they do real estate on the side, or they have a job, they work a 9 to 5 and they're doing real estate on the side. So yeah, this is a great fit, and it's way cheaper than hard money. We didn't really talk about that. And you're getting rewards points, cash back, free travel. So let's say you do go buy a property and you spend 50, 60, whatever it is, $1,000. That's a lot of rewards points that you're getting there from, because you're sending the wire from the credit line. You're getting the rewards points back. Now you're getting cash back. And we have clients that are depositing, a couple $1,000s every couple months from using this credit. Now we spend at Fund&Grow, we spend quite a bit every month in paid advertising, around $100,000 a month, and we're getting free rewards and all that too. In fact, Ari just took his family to Spain recently, and it was like a $20,000 or $30,000 trip because he went first class, and it was all free. So there's cash back, free travel. The business credit doesn't show up on your personal credit report either. So that's another big thing that a lot of people love, because your personal scores stay nice and high, and you're using your business credit, you're maxing them out, you're paying them, and it's not affecting your personal credit. So for real estate investors, that's important, because a lot of real estate investors right now, they're already using their personal credit for their business. I know I was doing that before I had business credit. So once you get access to business credit, now you have this whole other chunk of funding that you can rely on and lean on, not only your personal credit and your savings, but now you've got business credit. It really opens the doors up, and it gives you an extra bit of confidence when you're negotiating deals, when you're looking for more properties. Having that cushion of business credit gave me the confidence to spend more money in my marketing for my real estate business, and it really allowed me to get things going at a quicker pace. So I personally have done deals, done flips. I got rentals, and I've done wholesale deals. I spend a lot on marketing. I love it. I've interviewed countless clients that love it. One guy, Nick Perry, he took his wholesaling business from $40,000 a month to $400,000 a month after getting credit with us. And it's all real. I've interviewed dozens of clients, and that's why we have such a good reputation. We have over 2,300 positive reviews with a 4.9 star rating, because we take care of our clients. We stand behind what we say, and what we say we're going to do and deliver is what happens. So we just have nothing but happy clients. But yeah, that real estate, using it as cash, sending a wire, is a very big and attractive benefit with Fund&Grow. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Mike. Nos diste bastantes ejemplos. Y para recapitular una vez más, para aquellas personas que no lograron leer los subtítulos,
Lo que habla Mike en términos de formas creativas para utilizar las tarjetas de crédito es simplemente utilizando el método del wire transfer. Ustedes utilizan un servicio especial, la cual Fund&Grow utiliza también, y de hecho tienen un contacto VIP que se encarga de simplemente manejar todas las cuentas o todos los clientes que Mike lleva. Pero prácticamente es agarrar los fondos de las tarjetas de crédito y hacer un wire directamente desde la tarjeta de crédito a la agencia que está manejando el cierre de la propiedad. De hecho, muchos de ustedes que han comprado propiedades ya saben cómo funciona eso, pero la diferencia es que en vez de mandar dinero en efectivo desde tu cuenta, tú le estás mandando directamente a la agencia que cierra. Pero mejor aún, si eres de esas personas que logra tener acceso a mucho más capital, estamos hablando de $200,000, $300,000 en tarjetas de crédito comerciales, por supuesto, puedes agarrar todo ese dinero y puedes hacer toda la transferencia wire desde todas esas tarjetas directamente al cierre y comprar esa propiedad cash. Estamos hablando en efectivo, la cual te da una ventaja por encima de otras personas porque ahora no tienes que estar liando con las demandas de un banco, sino que te permite comprar la propiedad en cuestiones de días, en cuestiones de semanas, directamente desde las tarjetas de crédito y cash. Y lo mejor de todo es que después de que cierres puedes agarrar y hacer un cash-out refi y sacar el efectivo de esa misma propiedad y poder repetir el mismo proceso una y otra vez. De hecho, en este ejemplo, Mike compartió varias, vamos a decir, casos de estudio de clientes que él ha tenido durante toda su trayectoria. Uno de ellos, de hecho, más bien compró un lote de tierra y logró construir 3 dúplex. Y con dúplex estamos hablando de casas de 2 familias. O sea, estamos hablando de un total de 6 apartamentos que esta persona logró construir gracias al acceso a las tarjetas de crédito comerciales. Y lo mejor de todo eso es que nada de eso aparece en tu perfil personal, la cual te hace ver una vez más muy deseable ante un prestamista porque todo eso se está construyendo bajo el perfil comercial de ese sole proprietorship, de esa compañía que estás teniendo con Fund&Grow. Y de hecho, Mike recalca en este ejemplo que utilizar estas tarjetas de crédito al 0%, una vez más, muy importante, el 0% es mucho más económico que utilizar un hard money lender, utilizar una persona que presta dinero duro, como decirlo así, porque ellos tienden a tener tasas de intereses altísimas. Estamos hablando de 12%, a veces hasta 24%, versus acceso a las tarjetas de crédito al 0% por un periodo de 12 a 18 meses, que te es más que suficiente tiempo para no solamente comprar propiedades, sino renovarlas y venderlas o sacarle un cash out refi y seguir repitiendo esa expansión. Y eso no simplemente funciona con inmobiliarios, con los real estate o los bienes raíces, como ustedes les quieran llamar. También funciona para propietarios de negocios, personas que tienen su negocio en línea, en Amazon o cualquier otro tipo de negocio que están necesitando capital. De hecho, en Fund&Grow nos estaba contando Mike que ellos mismos utilizan las tarjetas de crédito para invertir en mercadeo, en marketing. Y gracias a ese uso de las tarjetas de crédito, no solamente ellos construyen un crédito comercial, sino que también acumulan miles y miles de puntos en rewards. De hecho, uno de los fundadores, Ari Page, logró irse a España en primera clase con toda su familia gracias a esos puntos sin gastar ni un centavo gracias al uso de las tarjetas de crédito. Así que bueno, excelentes ejemplos los que nos está compartiendo Mike. Y ahora me gustaría pasar la página al siguiente punto, porque de hecho es una de las preguntas más comunes que han tenido la mayoría de los suscriptores es, ¿este servicio lo utilizo yo solo o puedo traer un socio o una socia? Porque muchos de los latinos que se están sintonizando en el día de hoy tienen pareja. Entonces hay personas que la esposa está interesada y le gustaría traer al esposo y viceversa. Comparte tu experiencia con todos los que se están sintonizando en el día de hoy en el tema de tener un socio en la aplicación de crédito comercial. Cuenta lo beneficioso que es si logran traer una persona a borde para que apliquen junto con ellas en el crédito comercial. Yeah, so I definitely suggest if you have a partner, a spouse, someone in your family that you can bring on with you, definitely do that because you'll get double the amount of funding. And I've seen that really help a lot of people. So, for example, if let's say I have bad credit right now, but my wife or my spouse or my, family member, my mother, whoever it is that I can bring into the program with me, they have good credit. My credit's not that good right now. I can sign up with Fund&Grow. I can then start working on my credit, repairing it, and then we can get funding with my partner right away. And then once that's done, hopefully credit repair will be done shortly after you guys get your first round of funding. And then once
the initial partner, like my credit is repaired, now I can be applied for as well. Or let's say you've got two people that you want to bring in and both of them have good credit. We can apply and get you guys funding right away and get double the amount of funding. But what's really cool about it is we don't charge an additional fee. We allow people to bring someone that they know into the program with them at no additional charge, just so that we can get them more funding and create more value. So there's other companies out there that you'll have to pay twice. You'll have to pay for each person, but we allow people to bring on someone with them at no additional charge, and we'll get them double the amount of funding. So that's definitely a great benefit. But at the same time, I've had so many clients that have signed up that didn't have a partner and didn't have anyone to bring in, and they still got really great results. Like I mentioned a guy earlier, Nick Perry, he went in by himself, and I think he got over $300,000. He's 10x his business. He's literally doing $400,000 a month now in revenue, and he was only doing $40,000 a month. And he's told me on, multiple occasions on the interview, online, in Facebook comments, he's shouted us out, talked about how grateful he is for Fund&Grow and how much Fund&Grow played a huge part in his success of growing his business. So while the partner option is a great option, it's not for everyone because not everyone's going to have a partner. However, if you do, take advantage of it for sure, because it can bring you more funding. And if you have bad credit right now, then you can always find a partner and maybe someone in your family, and that'll allow you to get signed up now and then work on your credit, and then we can get you funding shortly after your credit's repaired. Muchas gracias, Mike, por responder esa pregunta. La verdad que es muy beneficioso para todos aquellos que se están sintonizando, porque al final del día, mientras más dinero, más crédito, mucho mejor. Entonces, para recapitular una vez más lo que compartió Mike con nosotros, para aquellos que no lograron leer los subtítulos, entonces él habla del programa en sí, cómo es excelente ya por sí solo. Entonces, para aquellas personas que deciden buscar la membresía de Fund&Grow y aplicar para crédito comercial, es excelente si ya tienes un crédito establecido. Pero hay veces que, en el caso de Novarise Latino, aún más, que a veces nosotros somos inmigrantes, a lo mejor estamos recién llegados al país o tenemos una pareja, la pareja está establecida, pero nosotros no, porque justamente nos acabamos de mudar a Estados Unidos, la razón que sea, y simplemente hay que darle un poquito más de tiempo. Ahí es cuando el compañero, tener un business partner, tener un socio, sale muy beneficioso. Y con socio estoy refiriéndome al que sea, puede ser padre, madre, hermano, abuela, tía, esposa, novio, hermano, el que sea, porque esa persona te va a ayudar a, vamos a decir, eliminar el factor tiempo, eliminar el factor de espera, porque si eres nuevo en este país o a lo mejor tienes un historial crediticio pero no tan fuerte, tienes que darle el factor tiempo para mejorarlo. Pero si traes un socio, puedes empezar a adquirir crédito comercial casi que de manera inmediata, porque estaríamos utilizando el crédito de aquella persona y estaríamos sacándole crédito comercial para esa persona en particular. Y lo mejor de todo es que no hay un costo adicional, o sea, es una sola membresía y el costo es igual tanto como para una persona o para dos personas y estás disfrutando de doble crédito, por decirlo así, porque una persona está disfrutando del otro. Pero Mike recalca que a veces no tenemos un socio y está bien. Y el hecho de que no tengas socio no quiere decir que no vas a tener acceso a crédito, porque obviamente todavía existe el perfil que se estaría construyendo bajo tu nombre. Y está bien, lo que se puede hacer es que puedes empezar a aplicar para tarjetas de crédito comercial y a lo mejor dentro de unos meses después, capaz y si conoces a una persona o a lo mejor llegas a tener un socio que valga la pena, y ahí es cuando tú puedes incorporar ese socio en el futuro dentro del programa de la membresía. Y hablando de historias exitosas, como les había prometido, tenemos a dos invitados especiales una vez más. Ellos son estudiantes y una de ellas es de hecho mentora del programa de Novarise y también son clientes de Fund&Grow y están aquí para compartir con todos ustedes la experiencia que ellos han vivido y cómo Fund&Grow les ha llevado de la mano desde el principio hasta final y le han llevado a ellos a tener acceso a todo ese, vamos a decir, efectivo, liquid cash que todos buscamos para nuestras inversiones inmobiliarias. Así que sin más que decir, bienvenidos Gladys y Claudio a nuestro episodio de hoy. Saludos.
Igualmente, muchos saludos. Gracias por tenerlos aquí. Saludos a todos y excelente, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y volviendo al tema de la entrevista y todo lo que estaba hablando con Mike, nosotros hablamos acerca de la importancia de lo que es, o mejor dicho, no tanto la importancia, sino el beneficio de traer a un socio, a un partner en esta aventura junto con Fund&Grow para tener acceso a más capital. Y yo sé que tú, Claudio, tuviste una experiencia muy simpática, muy cómoda con tu señora, en el que a ella le terminaron aprobando más dinero a ella que a ti. Entonces me gustaría pedirte que por favor compartas tu experiencia con todos nosotros para que sepamos cómo fue esa dinámica, esa aventura. Ay, la verdad que sí, fue muy chistoso, Lucelia, teacher. ¿Qué les puedo decir? Este año creo que ha estado lleno de aventuras para todos, simplemente. Yo para mí me siento bendecido de todo el equipo que tengo a mi lado y por supuesto especialmente lo que viene siendo de Fund&Grow. Cuando yo me enteré de todo esto era acerca del programa de ustedes. Y pues nada, me contacté con esa señorita que se llama Bianca, que la verdad ha sido mi ángel. Ella me contactó, me empezó a decir cómo funciona todo esto y todo el mundo feliz. Cuando empezamos a aplicar para mis tarjetas, se puede decir, más o menos a la semana, 2 semanas después, comencé a recibir tarjetas. Lo más chistoso de todo esto es de que a pesar de que, gracias a Dios, en ese entonces mi crédito estaba arriba de 800, sinceramente yo pensé que estaba muy bien en todo. Lamentablemente yo no pensaba que por el hecho de ya tener un mortgage a mi nombre y todo esto, iba a ser otra la historia. Entonces es algo chistoso cómo funciona todo esto, la verdad. El punto es de que empezaron a llegar las tarjetas. En ese momento, de las 4 que a mí me habían aplicado, solamente, sinceramente, una me aprobaron. No te lo niego, me sentí un poquito decepcionado. Me comuniqué otra vez con Bianca y nada, me dijo ella, dice, la verdad, cada caso es diferente. No te decepciones, vamos a trabajar ahora lo que viene siendo en tu pareja, que ella viene siendo la segunda persona que vamos a aplicar tarjetas. Le digo, claro, y mi esposa haciéndome burla me dice, oh, dice, pero mi credit score y todo ello, dice, simplemente está más bajo que el tuyo, olvídate que me van a aprobar a mí. Pero lo más chistoso, porque ella no tiene deudas bajo su nombre o no muchas deudas bajo su nombre, wow, la sorpresa llega a los 15 días. No la aprueban a ella por una, sino por dos tarjetas de crédito, especialmente la segunda, que fue por la cantidad de $18,500 al 0% por 18 meses. Y pues nada, ya te imaginarás, yo desde ese momento yo estoy súper feliz con ello, ya que la verdad que me siento bendecido, ¿qué te puedo decir? Más no puedo pedir. Well, thank you so much for that. And I'm glad that we were able to help. And I know you mentioned that at first you didn't get as much as you thought you were going to get. And then we ended up getting more for your wife. And at first you were denied at first. And then it took like a couple weeks. And then we were able to get the approval for you. So I'm glad that it all worked out. So one thing I know you mentioned on the previous video that you closed down cards because you thought maybe that was going to help us out, but in reality it ended up kind of hindering things because those cards are like your foundation. So right before we applied, I think you mentioned that you closed a couple cards down. That could have affected things. Even though you had an 800 credit score, now you've got a limited profile because you've got those cards closed down, and it looks a little bit odd to the banks. But I'm glad that we were still able to get you approvals. We were still able to get your wife approvals, which is great. But why don't you explain to people about that, how you closed those cards down, to clarify that a little bit more? Claro que sí, Mike. Y como te digo, cuando uno no tiene la noción de cómo funciona esto, yo en ese momento, antes de comenzar con ustedes, yo tenía más o menos 7 tarjetas de crédito. Dos de ellas que ya las tenía por más de casi 7, 8 años, por el hecho de que casi no las utilizaba, según yo, se me hizo fácil. Digo, ¿para qué quiero 7 tarjetas si me puedo quedar solamente con 5? Y dos de ellas las cerré. Una de ellas ya tenía más de 5 años y la otra ya tenía así como 7 años más o menos. Nada, simplemente por lo que yo me enteré de parte de ustedes fue el peor error que pude haber hecho, ya que yo tenía un buen historial crediticio con ellas y lamentablemente por el hecho de no saber, simplemente yo mismo me hice el daño. Es por eso que desde ese momento en adelante escucho todo lo que me dicen ustedes, sigo las instrucciones de Bianca y trato de poner también de mi parte, porque si uno no pone de su parte, ¿cómo quieres salir, tú sabes, más? Que todo esto salga mejor simplemente.
creo que es algo mutuo, que tenemos que trabajar juntas. Excelente, Claudia. Muchísimas gracias por compartir esa anécdota y por elaborar un poquito más para el beneficio de todos. Y al final del día, todos estamos aquí para aprender, ¿no? Como dice uno de mis mentores, cuando pierdas, no pierdas la lección. Es muy importante siempre tener eso en cuenta y simplemente hacer esos pequeños ajustes para el beneficio y para seguir adquiriendo más conocimiento en el futuro. Así que una vez más, muchas gracias, Claudia. Y lo que voy a hacer es que me gustaría pasar la página para la siguiente pregunta. De hecho, es uno de los temas que Mike y yo estuvimos hablando y se trata acerca del proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces hablamos de aquellos errores que cometiste antes y cómo aprendiste de ellos. Me gustaría también en este caso escuchar un poquito más acerca de esos errores. Empecemos esta vez con Gladys para darle el batón a ella, el micrófono, y luego escuchamos un poquito más acerca de ti. ¿Cuáles fueron vamos a decir, los errores entre esos comunes que mencionó Mike que ustedes cometieron antes, que ahora resulta que se educaron en el tema y se enteraron que era un big pau pau que no lo van a hacer otra vez? Entonces, cuéntanos, ahora empecemos con Gladys. Hola, saludos a todos. Gracias, Lucelia. Gracias, Mike Banks, por estar aquí y invitarme aquí compartiendo esta información a nuestra comunidad latina. Para mí, lo que yo pude aprender que es muy importante cuando uno está aplicando de tarjetas, cómo tener el crédito distribuido en varias tarjetas. El error que yo había cometido es que yo puse todas mis deudas en una sola tarjeta usando 100% de los límites de esa una tarjeta porque tenía la ventaja de pagar 0% por 18 meses. Pero cuando yo me uní con Fund&Grow, ellos me explicaron y me educaron que eso no es como los bancos cuando están viendo para extender las tarjetas de negocio, lo que ven. Ellos quieren que cada tarjeta tenga 35% de límites. Y lo que yo había hecho es en el portafolio mío es usar menos de 35, aunque en una tarjeta tenía 100% utilizado y las demás estaban totalmente disponibles para usar. Pero ellos me educaron cómo volver a distribuir ese dinero que tenía ahí para bajar los límites, para tener una mejor cualificación para obtener las líneas de crédito comerciales. Y eso fue un aprendizaje increíblemente porque no había sabido que estaba cometiendo este error que podía haber sido negada cuando estuvimos aplicando. Y en ese caso, como avanzamos a arreglar eso, pude obtener bastante crédito, suficiente no solamente para comprar la próxima propiedad, que fue 25% de entrada, pero también para reducir los pagos de años de mi hipoteca. Gracias, Gladys. Thank you for, I wish I could speak Spanish. I really do. Like, I wish I could speak Spanish. You guys sound so good. It just rolls off your tongue. You sound so good. I'm like, man, I wish I could do that. Anyway, I appreciate your feedback, both of you guys. And you're right about the 35%. You don't want one maxed out and the rest all low. You want that to be balanced across all the cards. And even if you can have one card without any balance, that's okay too. We want to work towards getting our cards paid down and not carrying debt all the time on your personal cards. But on business, you can carry debt for months at a time. You can have buy a property and then wait to sell it, let the money sit on there, and it's not going to bring your personal scores down. But it's very important to listen to the advice that our team gives, just like you did. Spread them out across all the cards, not on one, and then you'll get more approvals that way. So I'm glad it all worked out for you guys, and thank you. Really, I really appreciate you guys sharing feedback. And I know we're going to be doing another round of funding for you guys because it's not just that one round. We do 3 rounds. Sometimes we'll even do 4 over the 12-month membership, and that's how we get up to $250,000, sometimes more than that. But, it's not all happening on the first round. That's why we say 50 to 250,000, because some people come in with a little bit more of a, tougher credit situation. And then some people come in and they get a lot on the first round. So it just varies based on every different situation, every different credit profile. Excelente, Mike. Y muchísimas gracias, Gladys, por compartir tu anécdota. Y ahora me gustaría pasar el micrófono, el batón, hacia Claudia. Aparte de
la lección de no cerrar tus tarjetas de crédito antes de aplicar para Fund&Grow. ¿Qué otra anécdota o qué otro error notaste que estabas cometiendo anteriormente que gracias a Fund&Grow ahora ya sabes que no deberías hacer? Y hola, Lucela, gracias otra vez. Ay, la verdad, ese fue uno de los peores errores que pude haber hecho. Cerrar esas dos tarjetas de crédito, sinceramente, que eran de las más viejas que tenía y por lo que yo me di cuenta después, sí tenían un buen de crédito con ellas. Y nada, otra de las cosas que no estaba yo haciendo, no utilizar otra tarjeta de crédito. Que a pesar que ya la tenía por varios años, no la estaba yo utilizando. Se quedaba allí, allí, allí. Y cuando hablé con esa señorita Bianca, me decía, tienes que utilizarlas. No quiere decir que las vas a utilizar o al monto total o lo que sea, pero sí tienes que seguir utilizándolas porque ese es tu crédito que está hablando de ti como persona. Y simplemente fue eso. Otra de las cosas que los errores que cometía en ese entonces, estar aplicando no solamente por tarjetas de crédito, pero estar aplicando, por ejemplo, para lo que viene siendo préstamo de carro. Estaba buscando supuestamente lo que viene siendo la mejor cuota, lo que viene siendo cuando estuve para lo que era el préstamo del mortgage de la casa. Igualmente, no fui a uno, fui a varios lugares y yo no sabía lo que cada vez que tú aplicas para ello, y jalan tu crédito tuyo simplemente. Y eso lamentablemente va disminuyendo, va disminuyendo. Pero bueno, ya pasé por ello, me dolió mucho, sinceramente, pero gracias a todas las enseñanzas que he estado en este hermoso grupo y claro, Fund&Grow, y la persona que me ha estado ayudando, que ha estado conmigo, guiándome, he aprendido bastante. Esas tarjetas de crédito por las que fuimos aprobados, especialmente mi esposa, le digo que la estoy utilizando mi corazón. Nada, es bien chistoso porque esa tarjeta yo ya la utilicé por completo. Yo entiendo totalmente lo que dice Gladys y tiene toda la razón. Las tarjetas no tienen que estar al tope, pero por lo que yo he aprendido también que las tarjetas de negocio sí las puedes gastar más, se puede decir, pero también cuando vuelvamos a aplicar para otras tarjetas nuevas o otra nueva ronda, sí tienen que estar abajo, por ejemplo, del 35-30%, y eso es exactamente lo que yo he hecho. Con esa tarjeta de $18,500, yo la utilicé casi por completo en una semana, dando la mayoría al principal viene siendo lo que es el mortgage de nosotros, y otra parte de ello, adelantar pagos mensuales simplemente. ¿Por qué? Porque gracias a ello, en vez de yo dar el efectivo desde mi cuenta de cheques hacia los pagos mensuales, yo utilicé la tarjeta para ello y el efectivo yo me lo iba quedando. Claro, también fui dando pagos a ellos y todo. Ya pasaron ahorita más o menos 6, 7 meses y ya gracias a Dios esa tarjeta ya la tengo en lo mínimo. Ya la tengo solamente como $2,000 de balance y todas esas tarjetas te lo juro que me han estado funcionando. La otra tarjeta mía y la otra tarjeta de mi esposa, que son las dos de American Express, no es mucha la cantidad, pero ya les di 3 vueltas a las dos. En vez de pagar, por ejemplo, no sé, la luz, las compras de la casa, cosas esenciales que uno gasta en efectivo a veces o con la tarjeta de débito. He utilizado mucho esas tarjetas, pero a la misma vez cada mes trato de dar lo más que yo pueda. Y en este momento sé que estoy listo para la segunda ronda y sé que comenzaremos pronto. Y todas mis tarjetas ya las tengo el balance bajo para volver a comenzar con esta linda aventura. Gracias. I would say that the excessive inquiries would be something that would hinder the amount that you can get. So you have to, if you've got a bunch of recent inquiries, that could slow down the amount of funding that you've got. And that could have been also partially why your wife got more credit than you, in addition to the closing those other accounts, the inquiries. Those are little things, but the little things will slow the amount down and bring the total amount of funding down compared to what it could have been if we had no inquiries and you still had those accounts open. But I'm glad to hear that, everything's working out. You're using the credit that your wife got, and it just sounds like everything's really working out for you guys. So I'm glad we got on here to be able to talk about this and so I could hear your feedback, because I take that seriously. If there's ever anything that we can do to improve on our side, we're very open to that, and we take our clients' feedback seriously. So I appreciate you guys. Yeah, it's really important to let people know how it's helped you. Like, what have you done with it? If you guys didn't bring up how you've used it in your business, that's definitely something that people want to hear. Like, how are you actually using it? Not only how was your experience with Fund&Grow, but how are you using the credit in your business?
Claro que sí, Mike. Y algo que la verdad, no sé, la pensé para decirlo, pero sinceramente, aparte de que todas esas tarjetas, gracias a Dios, las he utilizado para pagar mi mortgage, para hacer pagos por adelantados y todo ello, y gracias a Dios las pudimos ya bajar de nivel en este momento. Estamos listos para la siguiente ronda, primeramente Dios, son unas semanas. Alguna sorpresa que no le he dicho a nadie, gracias a Dios, a esta tarjeta, especialmente la alta, ya pude dar un down payment alto, lo que viene siendo la cuenta de escrow, que le llaman el depósito cuando estás haciendo otro proyecto o una segunda casa. Y gracias a Dios pronto va a ser el cierre, solamente estoy esperando por unos documentos finales, pero es gracias a estas tarjetas de crédito de ustedes que nunca pensé que me iban a servir tanto. Se los agradezco de corazón. No, that's great that you're using the money for real estate deals. You're actually, I guess you use it for a down payment, which is great. We have a lot of clients that are doing that. A lot of clients are buying properties. A lot of clients are just using it for rehabs and expenses. So definitely happy to hear that you're using it for your next project. That's awesome. Sí, excelente, es perfecto. Y de hecho, Gladys también había mencionado antes que gracias a las tarjetas de crédito no solamente logró pagar más hacia la deuda, hacia el principal y adquirir más equity o más patrimonio o más capital para que en un futuro no muy lejano pueda hacer el HELOC o el Cash-Out Refi y sacar efectivo para seguir invirtiendo. Y además de eso, logró también ya apartar, por decirlo así, el dinero de esas tarjetas de crédito para su próxima compra, para ya ir expandiendo el portafolio sin límites, ya agarrando momentum, ¿no? Entonces, para recapitular, muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo. Muchísimas gracias Gladys, muchísimas gracias Claudio por compartir de su historia. Yo creo que es muy importante para todos los latinos que escuchen de que si se puede, aquellas personas que han venido siguiendo el canal de hace tiempo ya han escuchado la historia de Gladys como madre soltera y cómo empezó con todo esto, y al mismo tiempo la historia de Claudio, cómo llegó acá en este país desde hace muchos años atrás, ha estado limitado por ciertos recursos. No les voy a contar el spoiler porque quiero que ustedes vean la historia de él personalmente en el canal de YouTube. Así que conózcanlo, son personas verdaderas, están contando una historia verdadera que sí sucedió y todos sus sueños se ha logrado, se ha dado gracias a las facilidades de acceso de crédito que Fund&Grow ha logrado aportarles en términos de capital líquido. Y no sé si quieres decir algo más, Mike, para el resto de la audiencia antes de que nos despidamos. So yeah, I would say just go to the link in the description so that we can get on the phone with you guys and kind of do like a strategy session, come up with a plan of action, let you know what you pre-qualify for. We'll go over your credit report. We'll go over the whole program. We'll give you way more information than you got just on this call. You'll be able to speak with one of our business development experts. They'll go over the whole program with you, and then you can make your decision. But one thing to keep in mind, if you go to that link, there's a big discount for you guys. It's a $500 discount. You're going to save yourself a lot of money. So go to that link and don't go directly to our website. You got to go through Lucilia's link or you won't get the discount. But yeah, jump on there. And just for peace of mind, we have over 2,300 positive reviews with a 4.9 star rating. We have a lot of happy clients, as you guys just heard from two of our clients. But you know, we've been doing this for over 12 years. I've been with the company for 10 years. We've grown to 50 plus employees now. We just moved into a new office building, and our reputation really speaks volumes because that's how we operate, out of integrity. We take feedback seriously. We are always trying to improve our operations. And so just something to keep in mind, give you a little peace of mind before you call in, to know that you're in good hands. We're really going to take care of you because we want we want to do good business. And I want to have a good reputation. And that's why we have, so many happy clients, because we've instilled that into our team. We make sure we take care of our clients. So go to the link and you'll get a $500 discount and you'll get to speak with someone. Even if you don't move forward, at least give it a try and speak with somebody. They'll give you more information about your credit and how you can qualify and things like that. So even if you don't sign up, you'll still get a free consultation. Perfecto, muchísimas gracias. Para recapitular una vez más, para aquellas personas que no lograron leer el subtítulo, aquí abajo van a encontrar un enlace la cual los va a llevar directamente a ustedes para Fund&Grow. Y recuerden, no vayan directamente al website como dice Mike. Tienen que acceder a Fund&Grow por medio de este enlace que estamos dejando acá, porque este enlace es el que tiene el código especial, la cual les va a dar a ustedes un descuento de $500 de la membresía. Estamos hablando de una membresía de 12 meses con o sin socio. El precio es el mismo, pero un gran descuento de $500 para que
que logren sacarle provecho a todas las oportunidades que tienen para tener acceso a capital. Y eso es algo que la compañía Fund&Grow, Mike en particular también, lo toma muy en serio, y como evidencia de todo esto, tenemos a 2 personas que están muy contentas con el servicio, y al mismo tiempo, si chequean en línea, van a encontrar más de 2.300 reseñas de personas que están muy satisfechas con todo el capital disponible. Así que bueno, una vez más, no se les olvide, aquí está abajo el enlace, y no se preocupen, la consulta es gratis, no se tienen que preocupar por nada, siempre pueden llamar, como dice el dicho, tocar no es central, lo importante es que se sienten con uno de los expertos en la llamada, con el equipo de Mike, para que les pueda asesorar a ustedes y dejarles saber en dónde exactamente se están ubicando ustedes. Tienen mucho que hacer, o ya están a punto, o ya están listos para ser calificados. Aprovechen esta sesión, esta consulta gratis, y al mismo tiempo, si deciden proceder, pues obviamente el descuento de $500. Así que el equipo de Mike los está esperando, no se tarden más, que esta oferta no va a durar para siempre, así que aprovechenlo de una vez. Aquí abajito, una vez más, está el link, y los estamos viendo pronto, y se me cuidan. Muchísimas gracias, Gladys, Claudio y Mike, y los estamos viendo para la próxima. Chaito, bye.